Yo quiero que me pongan mucha atención, mucha atención, porque yo creo que esta palabra va para todos, porque la palabra dice que en el mundo habrá aflicción. Eso quiere decir que a todos nos va a llegar en algún momento alguna prueba que enfrentar, alguna dificultad. Y dice que a todos nos llega ese momento. Pero lo importante es de qué estamos nosotros hechos, ¿ok? Hoy, ¿qué hacer en tiempo de crisis? Yo sé que mi hermano Wally les trajo en el primer día solo pero. Danielito habló sobre el silencio muchas veces que sentimos en ese momento de la prueba, nos habló sobre Job. Y hoy vamos a hablar sobre las crisis. Pero antes de entrar en este tema, yo sé que Wally lo hizo, quise conseguir los papelitos que ustedes llenaron, pero ya no existían. ¿Qué habían sentido ustedes cuando estaban solos? ¿Qué pasaba por sus mentes? Y yo sé que en muchos de esos papelitos yo no pude tener el privilegio de escuchar a Wally, pero ellos me contaron, ¿verdad?, de que muchos en los papelitos pusieron que cuando ustedes estaban solos, que ya no hay quien los vea. Por sus mentes pasaba pensamientos de tristeza, de soledad, de frustración, de depresión y hasta muchas veces de querer tentar contra la vida de ustedes. O el preguntarse, ¿realmente por qué existo? ¿O por qué estoy en este mundo? O sea, no pasaría nada si yo dejara de existir. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué puede llegar a pasar uno de estos pensamientos por nuestra cabeza? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que inclusive, ¿dónde está Juano? ¿Ok? Ven acá con Crista, también los dos aquí sentaditos acompañando, cuando se desocupe Quiquillos. ¿Ok? Que podemos estar rodeados de mucha gente, pero aún el estar rodeado de personas nos seguimos sintiendo solos y vacíos. Hoy en la entrada nos hicieron y la mayoría lo rellenó. En tiempo de crisis, ¿qué te puede dar Jesús? Auxilio, sanidad, risas, paciencia, fidelidad, resiliencia, valentía, propósito, fe, paz, aliento de vida, refugio, estabilidad, fuerza, serenidad, sabiduría, perdón, ánimo, milagros, descanso, promesas, compañía, dirección, misericordia, amor, paz, felicidad, fortaleza, comprensión, gracia, calma, respiro, vida, consuelo, certeza, auxilio, confianza y su presencia. Eso fue lo que ustedes escogieron. Ahora yo les pregunto, ¿de verdad sienten eso? Como les decía al principio, en su palabra dice que habrá aflicción, pero viene una coma y dice, confiad. Pero ¿cómo nos cuesta en el momento de la prueba confiar? Antes de eso, lo podemos decir y a veces se nos hace fácil repetirlo. Pero ¿de qué estamos hechos realmente cuando viene eso? ¿Qué es una crisis? ¿Qué es una crisis? ¿Es un momento difícil? Es un momento inesperado. Si usted lo esperara, usted se prepararía. Pero llega en el momento que menos lo esperamos. No es solo difícil, inesperado, es doloroso. Por eso tal vez las palabras que escribieron en ese papelito son reales, porque es lo que hemos sentido en algún momento.
dice que rompe con nuestra normalidad y nos obliga a tomar decisiones que tal vez muchas veces por la situación en la que estamos no es el mejor momento para tomar una decisión, pero la circunstancia nos obliga a hacerlo. Adaptarnos o cambiar. Bueno, Mari, entonces una crisis es negativa. Depende cómo lo veamos. No siempre debe de ser negativa. Puede ser un punto de quiebre, nos puede quebrar. Pero también nos puede impulsar a un crecimiento, a una transformación y a una madurez. Bueno, Mari, desde la psicología, ¿qué me puede decir usted que es una crisis? Supera todos nuestros recursos. Todos nuestros recursos que normalmente los tenemos a mano son superados. Los emocionales nos hace sentir confundidos, ansiosos, sin control. Donde lo que teníamos ya no nos funciona y lo nuevo aún no llega. Hay un vacío. ¿Cuáles son algunas características? Rompe con nuestra rutina o nuestra estabilidad. Genera emociones intensas en el ser humano, como el miedo, la tristeza, la ansiedad, la frustración. Como les digo, nos obliga a tomar decisiones, a buscar ayuda y definitivamente no nos deja igual. Una crisis a nadie deja igual. O salimos más fuertes o salimos más heridos. Pero la diferencia va a estar en nosotros y ahora lo vamos a ver más adelante. Mari, ¿qué tipo de crisis hay? Está la personal, cuando hay una pérdida en nosotros, cuando hay una enfermedad, cuando hay una ruptura. Están las familiares, cuando hay un conflicto, cuando hay un divorcio, cuando hay problemas económicos. Está la espiritual, cuando sentimos que estamos en un desierto, que no escuchamos a Dios, que está en silencio, que nos falta la fe. Está la social, cuando hay incertidumbre, ¿verdad? Porque hay más delincuencia, porque hay más desempleo, etc. O están las etapas de nuestra vida que principalmente se dan en la adolescencia, porque estamos descubriendo nuestra identidad, nuestro propósito, hay presión social. Pero también nosotros grandes, también a veces tenemos crisis existenciales de qué llegamos a hacer, que si ya tenemos una carrera, un trabajo, etc. Si usted me dice, bueno, Mari, ¿cómo le damos eso vuelta que sea positivo? Puede ser una invitación a crecer, a sanar, a madurar, a reenfocar nuestra vida. La crisis es una oportunidad disfrazada de un problema. Cuando haya un problema en tu vida, véalo que es la oportunidad para es una plataforma para levantarte. Crisis viene de la palabra griego con K, crisis con K, y eso significa decisión, cambio o punto de inflexión. Dios a veces permite que nosotros pasemos por diferentes pruebas, crisis, problemas, como usted le quiera poner el nombre. Y Daniel nos lo enseñó la semana pasada con la vida de Job. Pero yo le puedo decir otros ejemplos de la Biblia. ¿Quién sabe la historia de Elías cuando se metió a una cueva? Y después, esa será otra prédica, lo que significaba esa cueva. ¿Cómo estaba Elías? Asustado, temeroso, depresivo. Y aún él escondiéndose, Dios llegó hasta ese lugar. Podemos ver la de José con sus hermanos. Yo no sé aquí si hay alguno que lo abandonó el papá o que siente que sus hermanos lo ven diferente. Pero José fue vendido por sus hermanos, pero llegó al palacio.
Moisés también huyó, dejó todo, el palacio, el ser príncipe, pero aún así, ahí en su prueba recibió su llamado. Y yo hoy me voy a enfocar en alguien que todos conocemos, pero cada vez que lo estudio me impacta cada vez más, y es sobre Jesús. Y les voy a hablar sobre nueve, son bastantes y a lo mejor hay más, pero que yo pude encontrar de que Jesús pasó. ¿Para qué? Para que tú no sientas que estás solo, que Jesús no te entiende, sino que ya Él lo pasó y nos enseña cómo poder superarlo. Les vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces has estado rodeado de gente, pero te sientes solo? Inclusive puedes estar acá sentado y sentirte solo. O escuchas voces que dicen que no le importas a nadie, que no eres suficiente, que no vas a cambiar, que no vales la pena. Aquí no solo estamos hablando de emociones. Yo les puedo decir, sí, la tristeza es una emoción. Pero no es solo eso, es una batalla, chicos. Y yo quiero prepararte porque para cuando eso venga, sepas que no es una batalla de carne a carne, es una batalla aquí en tu mente. En el momento que tú creas todos esos pensamientos que vienen a tu mente, es cuando bajan a tu corazón y empiezan a cambiar la identidad que Cristo te dio. Esto definitivamente es una batalla silenciosa. ¿Por qué? Porque nadie la ve, pero la tienes tú por dentro. Yo puedo estar viendo a David en este momento, pero yo no sé si él está pasando algo en su interior. Cada uno lleva esa batalla silenciosamente. El enemigo no va a necesitar muchas veces destruirnos físicamente, pero él va a venir y querer destruirnos hasta hacer creer que estás solo, que estás olvidado o que estás sin propósito. ¿Cuáles son algunas mentiras de Satanás que han venido a nuestra mente? Nadie me entiende. Es que nadie me entiende. Pero la palabra en el Salmo 139:4 dice, Dios conoce aún tus pensamientos antes de que tú los digas. Tú puedes creer que eres incomprensible, pero ya Dios sabe lo que tú estás pensando y cómo lo estás pensando y el por qué lo estás pensando. ¿Cuál es otra mentira de Satanás? Tú no vales. Tú no sirves. Pero la palabra dice que fuimos comprados con precio de sangre. ¿Sabes? Eso es un valor incalculable. Cada persona que está hoy en este lugar tiene un valor incalculable. Por más que una pareja, un padre, un hermano, un jefe te haya hecho sentir lo contrario, tú tienes que saber que vales la sangre de Cristo. Muchas veces han querido callar tu voz porque sientes que si hablas serás juzgado. ¿Saben, mi amado? Para eso Dios constituyó la iglesia. No para que aquí fuera un juzgado, sino para que fuéramos una familia, una comunidad, un hospital. Tú no tienes que venir a la iglesia porque eres perfecto. Tú vienes a la iglesia porque necesitas de Dios. Mari, pero muchas veces no solo me he sentido solo por los que me rodean, sino yo no he sentido a Dios. Siento que Dios está en silencio. Hoy yo quiero que tú te lleves guardado en tu corazón que el silencio de Dios nunca va a ser olvido. Él no te ha olvidado. Él está ahí. Que Él tampoco nunca llegues a pensar que Él está enojado contigo. Obviamente hay cosas que nosotros hacemos
que entristecen el corazón de Dios, pero no hay nada que nosotros hagamos que haga que Él nos deje de amar, que haga que Él, por alguna razón, no le importemos. Tú eres importante para Dios. Pero el silencio de Dios sí puede significar que Él te está fortaleciendo. Sabes, en medio de tu habitación donde solo estás ahí llorando, en medio de esas lágrimas, Dios está fortaleciendo tu vida. Dios está preparando tu milagro, tu respuesta. Muchas veces la respuesta no es cuando nosotros la queremos, sino cuando sea el tiempo justo y perfecto del Señor. Él quiere que aprendamos a confiar en Él. Por eso dice confiad. No solo en sentirlo. Sabes, mi amado joven, es muy fácil el sentir. Con una canción, con una palabra. Pero muchas veces no vamos a sentir nada. Pero Él no quiere que solo vengamos a Él si lo sentimos, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. El silencio de Dios no es ausencia, puede ser muchas veces una estrategia. Cuando no escuches su voz, confía en su corazón y en su palabra. Mari, ¿podemos evitar las crisis? No, pero sí podemos elegir cómo enfrentarlas. Yo no sé si usted la quiere enfrentar en la arena o sobre la roca. ¿Sobre la arena de tus emociones o sobre la roca de la palabra? Amén. Mari, ¿y si siento dolor? No lo vamos a ignorar. Sabes, muchas veces nos criaron a que no podíamos llorar, a que no podíamos sentir, pero la palabra dice que somos cuerpo y alma y emociones y espíritu. O sea, sí sentimos dolor, sentimos tristeza. No es que las dejes de sentir y ni ignorarlas. Muchas veces hay gente amargada, enojada, porque ignora lo que siente, porque no quiere ser vulnerable a que la gente vea su dolor. No lo ignoramos, pero no podemos caminar solo en eso. No podemos caminar solo en lo que sentimos. Tampoco te alejes de Dios. Muchas veces cuando viene la prueba, en vez de eso acercarnos más a Dios, más nos aleja. Es el momento en el que tenemos que correr a la cruz, siendo firme en lo que sí sabemos, aunque no lo sintamos. Tú decides si quieres que Dios te saque de la crisis nada más o que te forme en ella. Sabes, joven, yo me ponía a pensar y yo decía, de los momentos que en mi vida han sido momentos de crisis y cómo lo había pasado. El primero fue cuando tenía 21 años, que me rompieron el corazón. Saben, mi tristeza era tan grande que mi mamá dice que cuando yo estaba dormida me salían las lágrimas. Pero eso me hizo acercarme a Dios. Cuando yo logré sanar, yo entendí que esa relación fue el propósito de Dios para yo conocerlo a Él. Fue el único canal, porque Dios me tenía preparado al hombre perfecto para mí. Pero en ese momento yo no lo veía, a mí se me derrumbó el mundo. Hasta que un día, sentada ahí donde estaba, y nunca se me va a olvidar, el pastor oró por mí y me dijo: hoy Dios quita ese luto, pero solo tú puedes tomar la decisión. ¿Por qué? Porque ya Dios me había sanado, pero yo seguía en luto, con tristeza. La otra crisis grande fue cuando falleció un ser querido.
pero fue diferente, porque conocí a Jesús. Triste en lo natural, sí, lloré, pero sentía fortaleza en medio de todo, porque sabía que esa persona había abierto su corazón y que ahora estaba mejor que mi persona. Y la última, con la gordita. Y en medio de todo, el día que el doctor me dijo que se había complicado, lloré, sí. Llamé a 3 personas, primero a mi esposo, después a mi pastor y luego a Melissa, porque Melissa es la enfermera personal de la gorda. Pero yo no me podía quedar llorando si yo sé quién es mi Dios. Y Él nos fortaleció en medio de la prueba. Y ya nosotros no solo lo confesamos, sino teníamos la convicción de que Dios había hecho el milagro. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre las 3? En momentos muy diferentes de mi vida, crisis diferentes, pero la diferencia fue en que estábamos llenos. ¿Cómo íbamos a enfrentar esa crisis? La primera que viví, estaba joven, no conocía a Cristo. ¿Dónde iba a depositar nuestra confianza? En las otras 2, teníamos a alguien que era nuestro consolador y que nos fortalecía y nos ayudaba en medio de la prueba. No sé cuál es la tuya, pero hoy les voy a hablar sobre Jesús. Número 1, cuando su familia no lo entendió. Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Saben? Eso es duro. El saber que tienes un propósito que cumplir y ni aún tu familia te apoya, ni aún tu familia cree en ti. ¿Sabes, mi amado? Aunque te hayan dicho que eres un tonto, un bueno para nada, que no sirves para el estudio, yo hoy te quiero decir que no, que Dios te dio inteligencia, te dio vida, te dio espíritu creativo. Y si tú has dejado los estudios estancados porque hubo una palabra que marcó tu vida, hoy con la sangre de Cristo derramada en esa cruz viene a borrar esa marca, a decirte que tú lo puedes lograr con la ayuda de Él. Amén. Jesús vivió esa soledad que duele más porque estás rodeado de tu familia o de las personas que aman, pero no te comprenden. Su propia familia no creía en su llamado ni en su propósito. Va, porque se me fue. Hay momentos donde Dios te da sueños que otros no van a entender. Incluso la gente cercana. Él no fue tomado en serio. Tal vez tú tienes un sueño, una fe, un llamado. Y aunque los demás no lo entiendan, Jesús sí lo entiende. Número 2, cuando fue rechazado por su pueblo. Juan 1:11, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Lucas 4 del 28 al 30. Por la hora no les puedo leer todos, pero en resumen, a él lo intentaron lanzar en un barranco donde él creció. Quien lo vio crecer, él sintió rechazo por los que se suponían que lo amarían. Recuerda que él vino a morir por ellos y fueron quienes lo rechazaron. Yo no sé si usted ha sentido rechazo en un trabajo, en un círculo de amigos, si te han hecho bullying, si se han burlado de ti porque eres gordo, eres flaco, eres alto, eres pequeño.
A él no solo no lo recibieron, lo quisieron eliminar. Y muchas veces eso lo vas a tener que enfrentar. Muchas veces en un trabajo o en un colegio te van a querer totalmente eliminar. El rechazo no significa que no perteneces, sino que estás enviado para algo más grande que ellos no entienden. Número 3, cuando lloró la muerte de Lázaro. ¿Quiénes aquí han perdido un familiar o alguien cercano? Amén. Claro que nos conmueve. Bueno, Abby pasó hace poquito, Krista también. Que me acuerde, Dana también. Keren, nos dolió, ¿cierto? Dice que Jesús lloró también. En Juan 11, 33, 35, ahí pueden ver desde que le dan la noticia, ¿ok? Jesús sabía que el milagro venía, pero igual sintió tristeza y dolor. Nos muestra que la fe no elimina las emociones, pero sí las sana. ¿Ok? Si estás pasando un proceso de duelo, Dios te puede sanar. Él es tu consuelo. Dice que Él nos dejó al Consolador. Sentirte triste no significa la falta de espiritualidad en tu vida. 4, y el que más me impacta, bueno, hay 2 más, pero este impacta mucho mi vida, y es en el Getsemaní. No sé si fue el momento más humano de Jesús. ¿Todos conocen la historia? ¿Sí? ¿Hay alguien que no? Si no, yo me devuelvo un pedacito. ¿No? ¿Qué? En Mateo 26, 38, se los voy a resumir así por si alguno no lo conoce. Ya se acercaba la hora de la muerte de Jesús, el momento. Y su alma estaba turbada, estaba angustiada. Y Él le dice a los discípulos que se queden orando. Y se lleva, ¿Wally cuántos? 2 o 3 discípulos? A 3 discípulos a orar con Él. Y dice que Él inclinó su rostro a orar y le dijo: Dios mío, si puedes, pasa de mí esta copa. O sea, pasa este momento rápido, pásalo ya. Claro, después le digo: si es tu voluntad. Él no quería hacerlo en su humanidad. Recuerden que Jesús era humano. Yo no sé, estás pasando un momento en el que usted dice: Señor, ¿cuándo terminará esto, Jesús? Dice que su clamor fue tan fuerte que su sudor era sangre. ¿Saben? Cuando pasé mi primera crisis que les conté, antes de que el pastor orara por mí, yo no conocía a Cristo. Y a mí me invitaron, fue como llegué a la iglesia, me invitaron a un campamento de jóvenes. Yo no fui ese año que me invitaron, vine y recibí los jóvenes y venían transformados y todo. Bueno, pasó lo que pasó y luego fui al siguiente año a ese campamento. Yo veía que todo el mundo recibía y yo no recibía, pero nada. No, ni sentía nada. O sea, yo volví a ver a todo el mundo llorando y no era que no quería. O sea, yo quería algo, pero no lo sentía. Hasta que en el último día, la última mañana, yo dije: yo no me puedo ir siendo la misma. Y me incliné. Hacían tarimas, así como el altar, en una esquina. Y yo solo le dije: Señor, yo no quiero seguir siendo la misma. Y recuerdo que cayó algo sobre mí. Y para no contarles la historia larga, porque no es mi historia, es la de Jesús, yo me levanté de ese lugar. Ya no había nadie, solo el pastor David y un ujier. Y había dejado el grupo de cantar de hace horas, pero yo escuchaba
la adoración, todavía eran ángeles cantando en ese lugar. Me acuerdo que escuché una voz que me dijo: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y esa vez yo vi cuando alguien con un calzado de campesino, como para que me entiendan, se acercó a mí, pero yo estaba como en otro lugar. Bueno, Aaroncito estaba en ese lugar, de todos los que estamos aquí. Y no había nadie, pero yo lo vi. Esa persona que se acercó, habló a mi oído, y que había el grupo cantando, que no había nadie cantando. Cuando yo me levanté de ese lugar, mi cara era transformada, parecía un sapo. Estaba inflamada. Con los ojos se me reventaron todos los vasitos capilares. Imagínense cómo fue mi clamor, que ni palabras me salían más que lágrimas, que en cuestión de minutos mi cara se transformó. Ahora imagínense, Jesús sudó sangre. Imagínense su aflicción. Continuamos. En el 26:38 dice que Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y en Lucas 22:44 dice: su sudor era como gotas de sangre. Jesús reconoce en esos versículos su profunda tristeza, hasta ansiedad, angustia, desesperación. Cuando Él se levanta y sale, ¿sabe qué estaban haciendo los discípulos? Durmiendo. Les vuelve a decir que oren, se regresa, y así 3 veces, y las 3 veces los encontró durmiendo. Sabes, mi amado, no espere que el de la par ore por lo que tú estás necesitando, porque tal vez no va a orar como solo tú lo puedes hacer. Gloria a Dios por los intercesores, gloria a Dios por nuestros pastores, pero no hay oración que llegue más directo que la tuya, porque la palabra dice que Dios inclina su oído para escucharte. Imagínese qué es estar en ese momento y con los que usted confía no están orando. Entonces, no te sientas mal si tal vez alguien no siente lo que tú estás sintiendo, porque Dios, eres tú el que está pasando ese proceso. A veces Dios va a permitir que otros se duerman, porque tu proceso es solo entre tú y Él. ¿Qué hizo Jesús en la crisis de ese momento? No ocultó su dolor, oró con honestidad. O sea, ¿por qué tenemos que venir a nuestro papá? Es lo que yo siempre me pregunto, si es nuestro papá con una máscara, como si fuéramos un robot. Ábrele tu corazón y dile: Señor, así me siento. Señor, te necesito. Señor, cámbiame. Él te va a escuchar, Él es un padre. No huyó. Jesús le hubiera dicho: ¿sabe qué, Padre? Yo mejor me regreso al cielo, porque estos montón se van a alejar, van a seguir pecando, me van a dar la espalda. No, a Él, aún sabiendo que nosotros muchas veces con nuestras conductas íbamos a rechazar ese sacrificio de la cruz, Él continuó con su llamado y no se aisló. Él no se aisló, Él buscó esa fuente de vida. Número 5, cuando sus amigos lo abandonaron. ¿Sabes? Papi siempre dice, tenía 12, uno lo traicionó, el otro lo negó y los otros se fueron. Y a veces tenemos 1 o 2, igual siguen siendo imperfectos. Mateo 26:56. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Jesús ya sabía que lo traicionarían. ¿Sabes cómo le llamó a Judas sabiendo que lo iba a traicionar? Amigo. No fue uno, no fue solo Judas,
fueron todos. Hay soledades permitidas por Dios porque te preparan para tu destino. No le eches la culpa a la gente. Hay cosas que solo tú las puedes enfrentar, solo. ¿Qué hizo Jesús? No buscó venganza. ¿Recuerdan que le cortó la oreja? Y él lo detuvo. No buscó venganza. Tampoco se amargó. No dejó amar a Dios o de confiar en Dios. A pesar de la traición, siguió su propósito. Cuando otros te dejan, Dios te prepara. Él fue traicionado por alguien de su círculo. Muchas veces los que están más cercanos a nosotros son los que nos van a causar dolor. Viene del más cercano, pero también es la puerta a un gran propósito. Número 7, y voy terminando casi. Cuando fue negado por Pedro. Lucas 22, 6:1, 6:2. Jesús miró a Pedro justo cuando lo niega. Ahí pueden ver las 3 veces que le preguntan si él era el que andaba con Jesús, y él las 3 veces dijo que no. Pedro, ¿qué le decía? Iré contigo hasta la muerte. Jesús no responde con condena. ¿Sabe qué hizo Jesús? Cuando lo negó por última vez, dice que lo miró, pero no lo miró diciéndole, ve, se lo dije. Él lo miró con amor y misericordia. Número 8. Y una de que les dije que tenía varias. Esta es la segunda, la que impacta mi vida, porque siento que fue la máxima soledad que pudo haber sentido Jesús, y fue en el momento de la cruz. Mateo 27, 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una sensación, imagínenselo en su parte humana, golpeado, lacerado, su cuerpo era como de carne molida. Lo que podía sentir si uno se corta con una hoja de papel y arde. Ahora todas las llagas de su cuerpo. No solo era una parte física, una parte social, porque era mucha gente gritándole después de que lo seguían y le decían maestro, de que le dijeran crucifíquelo, donde vino por ellos y ellos lo crucificaron. Una parte emocional, pero también una parte espiritual, porque él cargaba en esa cruz con tu pecado. Y no era el pecado solo de María José, sino de como 50 que habemos hoy. Si a veces cuando pecamos nos sentimos mal, ¿cierto? Nos viene un remordimiento de conciencia, diríamos. Ahora con el pecado de la humanidad, ¿cómo se podía sentir Jesús? Y no solo eso, sino saber que su padre ni siquiera le dijo papá, le dijo Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el momento tal vez más oscuro, justo antes de que Dios le diera la victoria. Los momentos donde más solos nos podemos sentir pueden ser los que más propósito estén cargando en tu vida. Y número 9, y el último, en la tumba. No, Mari, pero ya estaba muerto. Hubo un gran silencio de Dios entre la cruz y la resurrección. No hay palabras, no había un milagro visible, solo un silencio en esa tumba. Pero en ese gran silencio estaba lleno de propósito. Cuando parece que nada está pasando, Dios está parando, tú
resurrección de tus sueños, de tu propósito, de tu llamado. Jesús no se desconectó nunca de Dios. Le habló aunque no lo sintiera. No abandonó nunca su fe. Su última palabra fue: en tus manos entrego mi espíritu. Él esperaba confiado. El silencio no era ausencia, era la preparación para la resurrección. Algo está resucitando Dios en tu vida. Jesús fue traicionado, fue abandonado por sus amigos, fue incomprendido por su familia, fue ignorado por su pueblo. Por un momento sintió el silencio para que tú supieras que Él te entiende. Él te entiende. Yo tal vez no te pueda entender porque soy humano, tu amigo, tu mamá, tu papá, pero Él te entiende. Él sí, porque Él tuvo que padecer todo eso. Él sabe lo que es sentir ansiedad, Él sabe lo que es sentirse abandonado, Él sabe que es decidir confiar cuando nada tenía sentido. Por eso ahora Él te consuela, Él te guía. Ora con honestidad. No huyas del propósito. No dejes nunca, nunca de hablar con Dios. Reconocer lo que sientes no es negar tus emociones, es reconocer, aceptar y entender, pero también actuar. No te aísles, mi amado joven, en esta época no te aísles. Esta es tu familia, esta es tu comunidad. Acércate a un líder si estás con algún pensamiento destructivo en tu vida. Habla con alguien seguro, un líder, una persona madura. Hay momentos en que hay que parar, respirar, calmar y pausar. Muchas veces vamos acelerados y en este mundo actual eso es lo que nos tiran, todo inmediato, todo para allá. A veces tenemos que tomar una pausa. Y el poder orar para poder escuchar en esos silencios de Dios. Romper con cualquier pensamiento tóxico que quiera venir a tu mente. Por eso la palabra dice que nosotros llevamos cautivo a los pies de Cristo todo pensamiento, a la obediencia de Cristo. No huir, busca ayuda. Y siempre convertir las crisis en un crecimiento. Y para terminar te voy a leer algo que puse aquí. Lo que sientes es real, pero no define tu final. Lo que estás pasando hoy no quiere decir que ese es tu final. Esa es la plataforma para lo que Dios tiene para ti. Una crisis no siempre te rompe, muchas veces te revela. Sentirse solo no significa estar abandonado. La paz no llega cuando todo cambia, llega cuando tú cambias por dentro. Tu alma y todo tu entorno puede estar en crisis, pero tu fe tiene que estar firme. La crisis no es el final, muchas veces es el escenario donde Dios revela quién eres y para qué naciste. Jesús no se definió por el dolor, sino por la voz de su Padre.